En el contexto de la teología y las profecías de los últimos tiempos, según la Biblia, Jerusalén es una ciudad de profundo significado. En muchas tradiciones religiosas, Jerusalén se considera un punto focal de eventos futuros, especialmente en lo que respecta al final de los tiempos y la venida del reino de Dios. Las profecías bíblicas relacionadas con Jerusalén a menudo involucran conflictos, restauración y redención. En cuanto al eclipse solar, es importante recordar que la Biblia utiliza símbolos y metáforas en sus profecías, por lo que la interpretación exacta de un eclipse solar específico puede ser subjetiva. Sin embargo, en un contexto teológico, los eclipses solares a menudo se asocian con momentos de oscuridad espiritual y conflictos. Pueden simbolizar tiempos de tribulación o cambios significativos en la historia humana. En este sentido, un eclipse solar podría interpretarse como un llamado a la reflexión y a la preparación espiritual. Las personas de Jerusalén y de todo el mundo deben mirar más allá de los eventos astronómicos y enfocarse en su relación con lo divino y en su responsabilidad hacia la paz y la justicia. Más allá de las señales en el cielo, las Escrituras nos instan a vivir de acuerdo con principios de amor, compasión y reconciliación. La preparación para el fin de los tiempos, según la teología bíblica, no debe centrarse únicamente en la anticipación de eventos catastróficos, sino en la búsqueda de la paz y la justicia. En Jerusalén y en cualquier otro lugar, la gente debe esforzarse por construir puentes en lugar de muros, fomentar la comprensión mutua y trabajar por la reconciliación. Esta es la esencia del mensaje profético en la Biblia, buscar la paz y la redención en medio de los desafíos y las tribulaciones. Jerusalén ha sido un epicentro de conflictos a lo largo de la historia, y las escrituras bíblicas hacen numerosas referencias a esta ciudad en el contexto de eventos apocalípticos. Algunas profecías hablan de una Jerusalén restaurada y reconciliada, donde todas las naciones vendrán a buscar la luz espiritual y la orientación divina. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, se profetizan tiempos de desafíos y tribulaciones. En el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se menciona una futura batalla que involucra a Jerusalén, lo que ha llevado a diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Sin embargo, más allá de las interpretaciones precisas, el mensaje central es la necesidad de la preparación espiritual y la búsqueda de la paz en medio de la adversidad. En relación con los eclipses solares, las Escrituras a menudo utilizan imágenes celestiales para simbolizar eventos terrenales y espirituales. Los eclipses, que temporalmente oscurecen la luz del sol, pueden representar tiempos de oscuridad espiritual o la ocultación temporal de la verdad divina. Estos eventos celestiales pueden interpretarse como recordatorios de la necesidad de volver a la luz espiritual, buscar la verdad y la sabiduría divina, y prepararse para los desafíos que puedan surgir. Las personas de Jerusalén y de todo el mundo pueden prepararse para los tiempos apocalípticos centrándose en la fe, la oración y la acción justa. Esto incluye la promoción de la paz y la reconciliación, la lucha contra la injusticia y la opresión, y la búsqueda de la unidad en lugar de la división. La preparación espiritual implica vivir con integridad y amor, siguiendo los principios éticos y morales que se encuentran en las Escrituras. En resumen, las profecías bíblicas sobre Jerusalén y los eventos astronómicos como los eclipses solares sirven como recordatorios de la necesidad de la preparación espiritual y la búsqueda de la paz y la justicia en medio de los desafíos. La teología de los últimos tiempos nos llama a vivir con esperanza y fe, confiando en un Dios que guía la historia hacia su culminación en redención y reconciliación.